Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Deuteronomio 7, verso 1 en adelante. Tiene como tema el privilegio de la santidad. Y nos dice la palabra del Señor: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones, a los hititas, a los gergeseos, a los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. La palabra del Señor le dice a su pueblo. Dios le dice: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. La tierra de la cual Dios le está hablando a su pueblo es una tierra donde el pueblo de Dios ya está. La promesa de Dios entregársela a su pueblo aún no se ha cumplido. Aún no se ha manifestado. Pero el pueblo del Señor está en la tierra la cual Dios le prometió a sus antepasados. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice a su pueblo: te voy a abrir camino quitando de tu paso a muchas naciones. La tierra que Dios le prometió a su pueblo está llena de muchas naciones. Dios le prometió quitarlas de su paso. Dios le prometió quitarlas de su paso. Dios dice: las voy a quitar de tu paso y te voy a entregar esta tierra. Dios le dice a su pueblo: no te puedes unir a ellos, porque si te unes a ellos, te van a hacer pecar. No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con estas naciones, porque van a pecar y van a levantar mi ira. Van a hacer que mi ira se levante en contra de ellos. Te van a alejar del propósito que Dios tiene para tu vida, dice el Señor. Te van a alejar del propósito que Dios tiene para ti y para tus hijos, para tu familia. La palabra del Señor le dice a su pueblo: voy a abrirte camino, quitando de tu paso a muchas naciones. Y Dios nos comienza a mencionar cada una de las naciones que Él va a quitar del paso de su pueblo. La palabra del Señor nos dice que Dios va a quitar a los hititas, a los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Voy a hacer un alto. Las naciones las cuales Dios nos está mostrando a través de esta porción de la palabra, estas naciones que Dios dice que va a quitar del paso de su pueblo para que su pueblo tome aquella tierra que Dios le prometió. El nombre de cada una de estas naciones, Dios nos los está entregando según su esencia. Dios nos está mencionando cada y uno de los nombres de los enemigos del pueblo de Dios. Dios le habla a su pueblo bajo un ámbito espiritual. Cada y uno de los nombres que Dios le da a su pueblo en cuanto
a estas naciones enemigas, cada uno de estos nombres Dios se los está entregando espiritual. Humanamente, las naciones a las cuales Dios se refiere o le muestra o le dice a su pueblo, voy a quitar a los hititas, a los jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos de tu paso para que tú puedas tomar esta tierra. Estas tierras, estas naciones, quise decir, de las cuales Dios nos habla, tienen un nombre bajo el ámbito espiritual. Es el ámbito por el cual Dios nos trae su palabra. Es el lenguaje de Dios. Estas naciones tienen un nombre diferente al nombre que humanamente el mundo les dio. Lo voy a volver a repetir. Los nombres de estas naciones que Dios nos muestra en el lenguaje espiritual de Dios son nombres que el pueblo de Dios, si ha muerto espiritualmente, no va a conocer o no va a entender de qué ciudades Dios les dice. Viviendo en el espíritu, cuando Dios le habla, puede entender de qué naciones Dios le habla cuando le da cada uno de estos nombres. Ahora voy a tocar un punto. Las naciones de las cuales Dios nos habla son naciones que practican costumbres paganas. Dios nos está hablando de naciones que tienen costumbres que el pueblo de Dios nunca en su vida había visto. Dios nunca le presentó estas costumbres. Por tanto, el pueblo de Dios, manteniendo una comunicación espiritual con el Señor, tomando la palabra del Señor y escudriñándola en el espíritu. La palabra de Dios no es un libro, el cual leemos y comenzamos a deducir cosas en la carne. La palabra del Señor es espíritu. Quien guía al hombre es el espíritu de ella. Es Dios. La palabra del Señor nos dice, estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Estas 7 naciones, nos dice el Señor, son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. Dios le dice a su pueblo, estas 7 naciones son más fuertes que tú. Estas 7 naciones son más fuertes que tú. Recordemos que lo que afecta al hombre, es aquella esencia que viene de lo espiritual contaminada. Cuando Dios nos habla de estas naciones, Dios nos habla de naciones que tienen costumbres paganas. Dios le está diciendo a su pueblo, son más fuertes que tú. Dios le está diciendo a su pueblo, si no te cuidas te van a conquistar y te van a llevar a practicar lo que ellos hacen. Voy a estar dando algunos ejemplos de las prácticas por las que se mueven estas naciones.
el pueblo de Dios tiene días festivos diferentes a estas naciones, al mundo. Las fiestas de Dios, los festivales de Dios son espirituales. Y las fiestas de estas naciones son carnales, son mundanas. Cuando estas naciones están celebrando un año nuevo, estas naciones están celebrando un año que le pertenece al mundo, que no tiene nada que ver con Dios. En estas celebraciones hay objetos y cosas que el pueblo del Señor no puede tocar, porque estaría tocando un muerto y se estaría contaminando, contamina su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo.